a brand new me. Brand new. You're looking at the brand new me. Brand new. Muy buenos días a todos los que están conectados también. Ya estamos para arrancar. Bueno, primero quería darles la bienvenida. Mi nombre es Yamila Sánchez, formo parte del equipo de BBVA. Esta semana nos convoca a este evento tan particular que tiene que ver con la Semana de la Sostenibilidad. Y en este espacio vamos a estar viviendo un momento de inspiración donde los invitamos a todos a ser parte de un momento de reflexión que nos lleve a entender que la sostenibilidad no solo ya forma parte del compromiso, sino también de una gestión integral y estratégica que permite a las empresas poder tener una fortaleza muy competitiva proyectando el futuro. Dicho esto, invitamos al escenario a Sistema B, Argentina, que va a estar llevando adelante todo lo que es el espacio de panel, donde el objetivo dentro de este espacio es escuchar experiencias enriquecedoras, experiencias que nos permitan entender cómo a partir de una gestión estratégica de la sostenibilidad podemos lograr un impacto en valor económico, un impacto social y un impacto ambiental. Así que esperamos que el encuentro sirva para reflexionar y obviamente para llevarnos herramientas que impacten en nuestro día a día. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Se escucha perfecto, ¿verdad? Bien, cualquier cosa me dice. Lo tengo ahí medio colgando. Bueno, vamos a ir arrancando. Estoy muy contenta de estar acá. Es un placer poder compartir la mañana de hoy. Gracias por hacerse el tiempo. Vamos a hacer un recorrido. Me gustaría invitarlos a hacerles un recorrido de qué significa la sostenibilidad, qué significa el triple impacto y qué, sobre todo, qué mentalidad necesitamos hoy para abordar estos temas y llevarlos al negocio, que es lo que en un punto más me interesa que se queden al final. Pero necesitamos atravesar primero temas de conciencia
para entonces entender cómo hacer mi negocio diferente, cómo hacer negocios de esta manera. Soy Marina Arias, directora ejecutiva de Sistema B Argentina. Voy a mirar desde acá si no me doy vuelta. Vamos a hacer unos 3 pasos. Vamos a hacer una gastronomía de 3 pasos. Por un lado, el nuevo mindset. Cómo necesitamos pensarnos, repensarnos la sociedad, cómo hacemos las cosas, para entonces entender qué es Sistema B, qué son las empresas B, qué soluciones pretendemos mostrarles o acompañar y que sean parte de esas soluciones, por supuesto. Y finalmente, hablar un poco de futuro. ¿Qué está pasando hoy en el mundo de las empresas? ¿Qué está pasando en el mundo de los negocios? ¿Sí? ¿Por qué es un camino sustentable en todos los sentidos? Quiero arrancar, vamos profundamente al cambio de mentalidad y quiero arrancar por un problema. Un problema que es tal vez simple de entender porque somos todos parte de esa construcción. Les traigo el desierto de Atacama. El desierto de Atacama hoy es un espacio donde es un espacio que desde el espacio puede verse el basural de ropa que ahí existe. Traigo la moda porque a mí me atraviesa la moda, porque vengo del mundo de la moda, de la indumentaria, etc. Y es algo donde todos somos parte, todos compramos en algún momento ropa, cotidianamente. Entonces me gusta traerlo desde acá para que lo podamos internalizar y podamos ser parte de este viaje y proceso. 92 millones de toneladas de ropa se descartan todos los años. Eso equivale a un camión de residuos cada 1 minuto, ¿sí? Estamos tirando ropa. En el desierto de Atacama, que es en Chile, al norte de Chile, tenemos 39.000 toneladas de ropa hoy ahí. Si nosotros entendemos el impacto ambiental que eso genera, podemos ver cómo la contaminación de los suelos a partir del descarte de la industria textil. La industria textil tiene tinturas, tiene plásticos. Vieron que las prendas se hacen con múltiples materiales. Eso es muy difícil de separar. El tipo de algodón, los agrotóxicos, todo esto hace que las napas se contaminen. En el desierto de Atacama hace 14 años que no llueve, con lo cual el único reservorio de agua son las napas y se contaminan a partir de la cantidad de ropa que ahí hay. Los microplásticos tardan 200 años. Un plástico, la ropa tiene poliéster, tarda 200 años en degradarse, ¿sí? Y mientras se degrada, se convierte en microplásticos que terminan nuevamente en los suelos, terminan en los océanos, que están muy cerca de ahí. Todo esto, por supuesto, que no es solo ambiental, todo esto repercute en las personas, ¿no? que ahí viven, que viven alrededor de ese basural, tratando de llevar adelante una vida vendiendo esa ropa, recuperando esa ropa de alguna manera, pero a la vez se ve afectada por las aguas contaminadas, por los microplásticos que llegan a los océanos. Nos comemos esos microplásticos luego también, todos. Entonces, de todos estos daños, y el último que quiero traer de Atacama en particular, es que al ser una zona tan árida, nada se disuelve. Todo queda, todo lo que llega al desierto de Atacama, ahí queda, ¿sí? Ahora, las preguntas que nos podemos hacer es, ¿de dónde viene todo esto? ¿Quién lo hace? ¿Y quién paga todo este costo? Y acá les hago un poco el viaje de la prenda, ¿no? ¿Dónde se hace? Vamos a hacer un recorte de esto, ¿sí? Les pido que me acompañen a un recorte, a una mirada de recorte sobre cómo se origina o cómo es esta problemática. Pero le pegamos muy en el poste de este tipo de industria, ¿sí? De esta industria de la que, nuevamente, todos somos parte. Se hace en Bangladesh, se hace en China, se vende en general en Europa, en grandes mercados, Europa, Estados Unidos, Asia. Por supuesto que nosotros también somos parte de este mercado. Y se tira en el desierto de Atacama. Todo este viaje hace. Ahora, el precio de la prenda no cuenta ninguna de estas cosas que acabamos de hablar. No cuenta ninguno de los impactos ambientales, sociales, el viaje a través del océano, dónde queda. Todo eso no lo cuenta, cómo se hace. Ahora, pensemos un poco eso, ¿de dónde se hace?
Bangladesh, 4 millones de trabajadores, voy un paso para atrás, 70 millones de trabajadores son de la industria textil. 4 millones en particular son de Bangladesh y el 60% son mujeres. Sus sueldos, $113 al mes, no llega a cubrir los $300 que necesita una familia para vivir. Trabajan entre 14 y 16 horas, lo cual hace una problemática bastante estructural, porque no hay otra forma de ganar plata en eso, la gente está ahí en esos trabajos todo el tiempo, y tienen casi 1.800.000 chicos entre 5 y 17 años que son parte de esta industria. Ellos son quienes hacen la ropa. En China también es una problemática importante. El 31.6% del comercio textil mundial proviene de China. El algodón, el 20% del algodón del mundo se hace en China y el 90% de ese algodón está vinculado a trabajo forzado. Y Shein, levante la mano cuántos compran en Shein. Vamos, háganse cargo, vamos, eso, levanten la mano, gracias. Vamos a hablar un segundo de Shein, pero Shein hace que sus personas hoy trabajen 75 horas a la semana, eso significa que no tienen días de descanso, y además les pagan por prenda, lo cual hace que eso sea una problemática estructural, porque si me pagan por prenda y me pagan poco, cuanto más prendas haga, mejores posibilidades tengo, ¿no? Entonces, eso hace que las personas trabajen más horas por sueldos precarios y más ropa de baja calidad, de muy baja calidad, se mete en el mercado que termina en los basurales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿Argentina es ajena a esta problemática global? No. Argentina no es ajena. El 78% de la industria usa talleres clandestinos. 78% de la industria en Argentina. Es una de las industrias de mayor informalidad. El 72% de las personas que trabajan en talleres trabajan en la informalidad. Entonces, sí somos parte de este sistema. Entonces, siguiendo por esto, ¿quién paga tu ropa? Cuando nosotros compramos una ropa que decimos, la compré re barata, me la regalaron, ¿no? A veces pasa, me la regalaron. ¿Quién paga el costo que no estamos pagando por esa prenda? Y la respuesta, de acuerdo a lo que acabamos de ver, son los trabajadores con sus cuerpos, su tiempo, sus derechos, las comunidades con su territorio, la salud, el gasto público, y el planeta, con el agua, con el suelo, la pérdida de biodiversidad, etc. Entonces, este daño no es un accidente, es parte del sistema. El daño es lo que sostiene ese sistema. Y para ver cómo estamos tomando nuevamente, ¿no?, un recorte de una industria, no vamos a demonizarlo, pero lo tenemos que ver, ¿sí? Ahora, nada es tan lineal, ¿no? No es que simplemente tiene esas tres facetas de el origen, dónde llega y dónde se tira. Nosotros acá veíamos la precarización laboral, podemos hablar del uso excesivo del agua en la industria, podemos hablar de las altas emisiones de carbono por la industria, por la quema. Podemos hablar de la contaminación de los océanos, como decíamos recién, y cómo esto contribuye al cambio climático, y esto contribuye a las inundaciones, y esto a la pérdida de diversidad, y esto trae enfermedades, y esto genera pobreza, y esto inseguridad, y esto deserción escolar, falta de oportunidades, gasto público. Entonces, ¿quién paga tu ropa? O sea, hay gente que la paga en forma directa, porque son los lugares más vulnerables por donde se corta el hilo. Pero lo pagamos entre todos como sociedad, esto. Entonces, estos costos son costos ocultos. No es que no los paga nadie. Las cosas baratas, alguien las está pagando y como sociedad somos parte de ese sistema que lo sostenemos. Entonces, la gran pregunta es qué sentido tiene una economía que a medida que crece, o supuestamente crece, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crecimiento?
A medida que crece, genera más pobreza, genera inequidad, genera contaminación. Digo, ¿y por qué no estamos dispuestos a cambiarlo? ¿Por qué no queremos cambiarlo? Yo diría que la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Realmente quiero creer eso, porque definitivamente estoy segura que nadie quiere contribuir a un sistema de estas características. Ahora, si nos reconocemos como parte del problema, entonces vamos a poder ser parte de la solución. Y si no somos parte de la solución, vamos a seguir siendo parte de ese problema. Ahora, me gusta esta frase, la dijo una vez Matías Kelly, fundador de Sumatoria, para quienes lo conocen, dice, el sistema está pariendo la solución. Porque me gusta hablar de evolución. Hace poco con mi hija estábamos estudiando el 1 de mayo. Las condiciones laborales de ese momento eran terribles para todos, ¿sí? Entonces hay toda una evolución muy grande en todo lo que es la industria, sin duda. Lo importante es saber en este momento de la historia que tenemos que seguir evolucionando, ¿sí? Y entonces que puede haber empresas, que nacen empresas, que se transforman en empresas, que empiezan a ver las cosas de otra manera. Empiezan a entender que el negocio no puede ir en detrimento de las personas y el planeta. Y así, dentro de esta industria, por ejemplo, comienzan a aparecer cada vez más y cada vez más fuerte empresas que internalizan esos costos que el fast fashion externaliza, pagan salarios justos y muestran su cadena de suministros, o sea, la trazabilidad de sus productos, diseñan para durar, no para desechar, miden el impacto ambiental y social, no solo las ganancias. Y esto está pasando cada vez más, y quiero traérselos también como una evolución, donde pasamos, en su momento, hace muchos años, las empresas estaban, solamente su finalidad era el lucro, y la filantropía era una forma de lo que sobra, dárselo a la sociedad, colaborar en algo con la sociedad. El Estado era quien se encargaba de los problemas de la sociedad en general, ¿sí? Del bien común. Como no era suficiente, entonces aparecen las organizaciones de la sociedad civil llegando a esos lugares de emergencia donde el Estado no llega. Las empresas todavía siguen otro camino. Aparece la RCE. Cuando aparece la RCE, fue la forma en que la empresa, por primera vez, mete dentro de su organización un área que se encarga de devolverle a la sociedad lo que la sociedad le dio. Sin embargo, ese era un presupuesto asignado. En algunos casos era con recursos humanos, o es todavía con recursos humanos, a veces es un área específica con un presupuesto asignado. En los peores casos fue parte de marketing, ¿no? A lo largo de la historia. Ahora, el problema con la RCE fue que no era parte del negocio. Entonces es costo. Todo lo que sea algo adicional al negocio para una empresa es costo. Entonces la gran innovación de lo que está pasando y de lo que tenemos que hacer para poder ir en este camino es incorporar dentro del negocio las prácticas, el impacto positivo, todo eso desde el negocio y no por afuera, ¿no? Entonces, esa es la innovación, esa es la forma de pasar de costo a innovación y, por lo tanto, hacerlo sustentable en el tiempo. Entonces, para los retos globales actuales, que hoy ni el Estado ni la sociedad civil llegan a dar soluciones, qué importante sería que las empresas se sumen a ser parte de esa solución. Y así es como estas nuevas formas económicas, como las empresas B, como las empresas de triple impacto, como las empresas sociales, emergen cada vez más. Y las grandes empresas, empresas que hoy ya están, o empresas, no hace falta que sean grandes, empresas pymes que hace muchos años que están, que en este momento están diciendo, bueno, pero yo no nací así. No, claro, pero porque veíamos el mundo de otra manera, estamos tratando de incorporar una nueva forma de entender el mundo y, por tanto, otra forma de entender cómo soy empresa. Entonces, sí es posible evolucionar hacia ese camino. Y si queremos hablar de futuro, es necesario evolucionar hacia ese camino. Y ahora sí que el Sistema B. El Sistema B es una organización global que busca impulsar este cambio de paradigma, esta evolución del paradigma, que ya está pasando y lo que buscamos es acelerarlo, ¿sí? Una economía que se centre en las personas y el planeta y sea el mercado parte impulsora de esa solución, con la fuerza que tiene el mercado.
¿sí? Entonces, toma las decisiones con esa mirada, no solamente desde lo económico, sino que integra en esa mirada lo social y lo ambiental. En breve viene un panel con empresas que esto les va a quedar clarísimo de cómo lo hacen. ¿Qué podemos aportar desde Sistema B en este camino para todos ustedes y para aquellos que tienen que entender el rol de la empresa y acompañar ese camino? Cada uno de nosotros tenemos un rol en esto. Por un lado, brindamos herramientas, porque esto que estoy diciendo estoy segura que les está haciendo sentido. La cuestión es cómo lo hago. Estamos acostumbrados a entender a la empresa desde un balance, desde los números. ¿Me da o no me da? Ahora, no estoy acostumbrado a ver a mi empresa desde el impacto social y ambiental que genera. Entonces, brindar herramientas para entender cuál es mi impacto social y ambiental es lo que nosotros hacemos, es la evaluación de impacto B, es libre, es gratuita, está en la página de Sistema B, donde puede acceder cualquier empresa, unipersonal a una empresa que cotiza en bolsa, de cualquier industria. Esa herramienta es una herramienta poderosa para entender dónde estoy parado y también se convierte en una herramienta de gestión con los más altos estándares a nivel global, con lo cual me da una hoja de ruta y me hace un montón de preguntas. Y muchas de esas preguntas van a decir, lo hago. Otras preguntas no me las pregunté nunca. Otras, esto me queda lejos, pero puede ser parte del camino, ¿no? Me marca el norte, el punto del norte. Y eso realmente colabora en este momento de la historia en donde nos encontramos. Luego, impulsamos la certificación de empresas B. ¿Por qué nos interesa mucho? Y gracias a todas las empresas B certificadas que hay en este lugar. Nos interesan mucho las empresas B, porque hoy marcan la diferencia, demuestran que es posible ser una empresa rentable de esta forma, ser empresa de esta manera. La certificación nos ayuda a eso, en un momento donde el greenwashing está muy cerquita, ¿no? Digo que lo hago, pero en realidad, nada, es una estrategia de comunicación. No, es un momento donde es fundamental demostrarlo, ¿sí? Y en este momento no hay nadie que los obligue a hacer eso. Sin embargo, son una comunidad dispuesta a demostrarlo y a empujar este paradigma, poniéndose como empresas, demostrándolo, impulsándolo. Y voy para atrás, vuelvo para atrás. Y por otro lado, impulsamos esto con nuestro core desde las empresas, eso hacemos en particular, trabajamos con la empresa, pero el cambio es sistémico. Si el Estado no entiende, no empieza a trabajar en este nuevo rol de la empresa, seguimos en un espacio transaccional. ¿Qué te doy? ¿Qué me das? Y nos quedamos ahí, en vez de entender que podemos buscar juntos las soluciones, que la empresa es un agente de cambio, que es un actor esencial, en la comunidad y cómo trabaja es importante y nos impacta a todos, porque si no nos genera costo también, como lo vimos antes, ¿sí? Lo mismo con la academia, es fundamental entender el rol de la academia en esto. Mientras sigan saliendo chicos que no sepan de qué estamos hablando, los vamos a atajar demasiado tarde, entonces el rol de la academia en este momento también es súper importante. Lo mismo que el rol del consumidor. Ahora que saben todos los que les conté antes respecto a la industria textil, ojalá empiecen a ver de dónde compran. Hay un montón de empresas B. Acá también hay emprendimientos abajo que pueden ver. Hay un montón de lugares donde elegir, pero tenemos que frenar un segundo y poder elegir, ser conscientes de que nuestra compra es como un voto. Estamos decidiendo quién sigue y quién no sigue. Las empresas B en particular son empresas certificadas y tienen 3 características esenciales. Una es un propósito, persiguen un propósito y eso les marca una línea de decisión, ¿no? Cuando tienen un propósito, es un propósito que nos integra, buscan con intención generar un cambio. Cambian sus estatutos, porque se comprometen legalmente en todo esto que estamos hablando. Pero también se comprometen públicamente, porque el sello las identifica y las pone a la luz, ¿no? de lo que son. Y el sello entonces son empresas que se miden, gestionan en un camino de mejora continua y lo certifican. Ahora, ¿son empresas perfectas? No. Pero son empresas que gestionan con altos estándares, comprometidas con este camino de mejora continua, que lo van evaluando constantemente a medida que van pasando los años. La evaluación de impacto, que ya hablé, libre, gratuita, los invito, es un gran camino de trabajo, que tiene 7 dimensiones de impacto. Estas dimensiones, cuando abran la evaluación de impacto B, van a ver que
es una forma que nos ayuda a identificar sobre qué estoy impactando. Y son los estándares que se hablan hoy a nivel global y comulgan con otro montón de estándares y herramientas, con lo cual el camino de la certificación B es muy completo y un montón de cosas que ustedes pueden tener hoy, como certificaciones ISO, etcétera, colaboran en entender la integridad de la empresa. Se mide en un 360. Lo más importante que quiero que se queden, tal vez, es esto, ¿no? Que esto no tiene que ser un adicional. No es a qué escuela voy a ayudar, aunque podría ser. Digo, es como desde mi negocio genero el impacto positivo. Primero, lo primero que voy a hacer seguro es mitigar, entender el impacto que estoy generando y después empezar a evolucionarlo, cambiando la forma de hacer. Y ser empresa, cómo ser empresa, es la clave para entender mi modelo de negocio. Estas son algunas de las empresas que hay hoy en el mundo. Y quiero hablarles del movimiento B. El movimiento B ha crecido un montón. Me gusta decir de Latinoamérica para el mundo, si bien existía la certificación que es de BILAB en Estados Unidos y Canadá, de Latinoamérica surge la intención de hacerlo movimiento a partir de 4 empresarios y empresarias de distintos países de acá. Lo llevaron a todo el mundo y hoy es un movimiento de más de 10.800 empresas, de todos los tamaños, de todas las industrias. Argentina está en el puesto número 10 y acá les hago un doble clic rápido. Pero estamos segundos luego en Latinoamérica, después de Brasil, que tiene, en términos absolutos, es un mercado muchísimo más grande. Yo quiero traerles que el año pasado fue el año que más creció la Argentina respecto a toda la región. Fue el país que más creció. Y uno diría, che, el contexto, la macro, la micro, la guerra, realmente tenemos de todo. Sin embargo, los argentinos y las argentinas tenemos algo que es poder pivotear en la incertidumbre y en los contextos adversos. Nos reinventamos constantemente. Yo creo que eso es lo que hace que Argentina crezca tanto en estos temas, ¿sí? El poder mirar a futuro y reconvertirse y seguir adelante. Tenemos esa posibilidad. Es parte del don argento. Entonces creo que es algo realmente para capitalizar. Los invito a eso. Hoy estamos en la Argentina, 200, casi 300, estamos a punto de cumplir las 300 empresas B. Estamos casi en todas las provincias de la Argentina. Quien quiera escanear el QR, después lo podemos compartir de todas maneras, pero es el catálogo de las empresas B. Es súper importante, me corro para aquellos que están sacando fotos, pero es súper importante a la hora de elegir cómo consumimos, son empresas también, digo, qué tipo de empresas componen su cadena de valor, es parte del impacto que ustedes mismos generan. Entonces, ¿es posible hacer un cambio? Sí, también es posible hacer el cambio desde acá. Hay distintos pasos que tenemos que hacer. La gran diferencia es ser conscientes de lo que queremos abordar. Esa es la gran diferencia. Y convicción o conveniencia. ¿Por qué lo haría? Cada vez me lo preguntan menos, les aseguro. Al inicio me preguntaban mucho, ¿por qué lo haría? Ahora ya no. Ahora la verdad es que cambió un poco eso. ¿Por qué no lo harías? ¿Por qué no lo harías? Y eso me parece fundamental como cambio esa mirada. ¿Y por qué lo haría? ¿Por convicción o por visión de futuro? Y visión de futuro. Entonces, tenemos el mundo de la convicción donde hay muchísimas personas convencidas de cómo ser empresas de esta manera. Y lo voy a hacer de esta manera y no me imagino ser una empresa de otra manera. Y la verdad es que una vez que uno transita este camino y decide ser una empresa de esta manera, es imposible volver a ser de otro. Es una evolución personal. ¿Sí? Ahora, la visión de futuro. Por supuesto que un empresario o empresaria que tiene la convicción tiene visión de futuro, pero hay otras personas que todavía no tienen la convicción, pero sin embargo, si están mirando futuro, están viendo este camino y no otro, salvo que decidamos matarlo todo. Os digo que si soy alguien que trabaja con el suelo, siempre me gusta dar este ejemplo. McCain certificó hace 2 años. McCain trabaja con el suelo y certificó con un modelo de negocio en la regeneración de los suelos. Con mucha convicción. Ahora, si no fuera por convicción y fuera por visión de futuro, está bien, porque se van a quedar sin suelo si lo único que pasa es extraer papa. Entonces, necesito regenerar el suelo por la sostenibilidad de mi negocio. ¿Sí? Entonces, hay varias formas de dónde apalancarlo. Y traerles un poco de qué está pasando en el mundo, que ya, más allá de las guerras y todo, hay un montón de cosas que están pasando, pero las noticias malas vuelan.
pero traerles que el 90% de los inversionistas se fijan específicamente en factores ESG, por temas de riesgo, por temas de futuro. Cada vez más hay inversiones de impacto vinculadas al impacto que generan las empresas y cómo gestionan sus impactos, ¿no? Entonces, por un lado, cómo soy empresa mitigando mis riesgos y por otro lado, cómo contribuyo a la sociedad. Los talentos, cada vez hay más talentos que pretenden trabajar en un lugar que te haga sentido. Ojalá les pase a todos ustedes, pero trabajar en lugares donde ya no tiene que ver con nuestro propósito, creemos que nuestro trabajo es solamente estar ahí, mi vida empieza en otro lugar, ese mundo ya se está terminando, ¿sí? Entonces, quiero tener talentos, quiero atraer talentos, bueno, voy a tener que ser una empresa atractiva para esas personas. El mercado, estamos viendo también qué pasa con la Unión Europea. ¿Le vamos a vender a la Unión Europea? Nos van a pedir trazabilidad. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿A quién le compramos? Todo eso empieza a estar en la balanza. Entonces, nuevamente es visión de futuro. Y los consumidores, cada vez más conscientes, porque en su momento, en los 90, muchos de acá estábamos en los 90, ¿verdad? En los 90 no pelábamos un caramelo, tirábamos el papelito al universo y desaparecía. Hoy sabemos dónde está. Hoy son islas de plástico en el océano, son basurales a cielo abierto. Hoy vivimos con eso todo el tiempo. Entonces, la conciencia sobre esos temas es mucho mayor, ¿sí? Entonces, el consumidor cada vez es más consciente. La herramienta que tiene el consumidor hoy son sellos, tratar de investigar de dónde viene, credibilidad, etc. Entonces, cada vez tenemos consumidores más conscientes y cada vez va a pasar más. Dicho todo esto, cómo está jalando el mercado, o sea, tenemos algo que emerge, que tiene que ver con la convicción y cómo ser empresa y cómo habito este mundo, y otra cosa que tiene que ver con el mercado jalando también, del otro lado, en qué tipo de empresas vamos a pedir, qué tipos de empresas necesito. Y para cerrar y ya pasar a las empresas B que me encantaría presentar, quiero dejarles esta frase: el desarrollo es sustentable, de lo contrario no es desarrollo. Últimamente hablamos mucho de desarrollo, todos queremos el desarrollo para nosotros, para las personas, para la Argentina. La única posibilidad de que estemos hablando realmente de desarrollo es que sea sostenible y que nos involucre a todos. Muchísimas gracias por su escucha. Muchas gracias. Y ahora, para seguir, voy a presentar a Agustina Rayes. Ella es directora de Crecimiento Estratégico de Sistema de Argentina. Va a tener un hermoso panel con empresas B. Gracias. ¿Está prendido? Ahí está. Buenísimo. Bueno, gracias, Marina. Un gusto enorme. Gracias por situarnos también para esta conversación y gracias a todos también por estar acá atentos y por la invitación. Voy a invitar a pasar a Tati Besada y vamos a esperar también a Ana Guerelo, que tuvo que salir brevemente, pero ya vuelve, así que te invito a pasar, Tati. Tati es cofundadora y CEO de Amplastify, empresa B. Y bueno, también nos va a estar acompañando Ana Guerelo. Ana es directora de sustentabilidad de Danone Cono Sur, también flamante empresa B, y así que para mí es un honor enorme poder estar compartiendo este espacio con ustedes y poder ponerle un poco el cuerpo, ¿no? O sea, Marina nos situó muy bien, hizo un gran recorrido que nos invita al cambio de mindset, por sobre todo, y entender esta nueva manera de ser empresa. Siempre decimos en el Movimiento B que quienes personifican todo esto son las empresas, las que están en la cancha, las que están justamente viendo, bueno, cómo se come todo esto. Entonces, el espacio de hoy con Amplastify y con Danone tiene la idea de, bueno, hacer un recorrido más práctico. E incluso también al final de este panel vamos a abrir un espacio de preguntas, mismo también, por si la audiencia tiene alguna intención, hacer un doble clic. Bueno, mientras arrancamos, hola Anita, te esperamos, bienvenida, por favor. Vamos a, gracias. No, tranquilo.
Chicas, para arrancar me gustaría, bueno, que se presenten. Tati, ¿cuál es el propósito de Amplastify? Vieron que recién Marina habló que una de las principales características de la empresa es que tiene un propósito, tiene un ¿para qué? ¿Para qué existe? Así que me gustaría preguntarles a ambas, arrancamos por Amplastify, ¿cuál es el propósito? A ver ahí, hola, hola. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Amplastify es una empresa que hace consultoría especializada en huella plástica. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que hay un problema muy grande con la contaminación plástica y queremos contribuir de manera sistémica a la solución, atacando el problema de raíz. Trabajamos atacando a un problema que se ve por ahí en los océanos, últimamente se ve en los estudios científicos cada vez más en la salud humana, de cómo estos plásticos están entrando en nuestro organismo y afectando el funcionamiento de nuestros cuerpos, pero lo atacamos de raíz, que es en el uso, en el input de plástico en el sistema. Y lo hacemos midiendo para poder identificar los focos de acción y también las oportunidades de ahorro, voy a hablar un poco de eso después. Trabajamos articulando equipos para diseñar estrategias de reducción, ¿no? Que a veces son simplemente de reducción, a veces son cambios de material, a veces son sistemas de reutilización. O sea, no hay una respuesta directa, sino que hay que combinar estrategias. Y por último, armamos unos paneles de visualización de impacto para poder monitorear el progreso y también comunicarlo, ¿no? Que hace un rato hablábamos que hay veces que las empresas que mejor hacen las cosas no las cuentan tanto como otras que se dedican a contar y por ahí no lo están haciendo tanto. Así que bueno, la comunicación es muy importante también para acompañar ese proceso de desplastificación. Perfecto, gracias. Tati, bueno, Ani, también para arrancar, me imagino que todos conocen Danone, pero me gustaría que la presentes Danone desde su propósito y cómo lo llevan adelante. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Danone es una empresa que, bueno, produce y comercializa alimentos. Bueno, está en todo el mundo y acá en Argentina contamos también con varios negocios, desde lo que es productos lácteos, de base vegetal, bebidas y también una unidad importante de logística. Pero lo importante es el propósito, ¿no? Es la guía, es la misión de la empresa, que es brindar salud a través de los alimentos a la mayor cantidad de personas posible y cuidando el planeta. Creo que en ese sentido, bueno, eso define un poco la manera en que la empresa actúa y creo que está bueno destacar que en Danone tenemos como una estrategia de sustentabilidad que es la que define las decisiones que se toman a nivel negocio. Esta estrategia tiene 3 ejes principales. En primer lugar, la salud, porque obviamente lo que buscamos es brindar salud a través de los alimentos. El segundo eje, que es naturaleza o medio ambiente, lo queremos hacer también protegiendo el medio ambiente o impactando cada vez menos en el medio ambiente. Y un tercer eje, que es personas y comunidades, justamente porque es a las personas a quienes brindamos salud y son las comunidades que también se ven impactadas tanto por nuestros productos como también por nuestra manera de operar. Así que, bueno, brevemente esa es la estrategia. Gracias, gracias, Anita. Bueno, Marina nos dejó también seteado para la conversación que los modelos de negocio de impacto hacen a las empresas más competitivas y elegimos un ángulo particular también para dar esos primeros pasos y para, bueno, ahondar un poco en la experiencia que tiene que ver con los residuos, ¿no? Podríamos haber abordado cualquier otra problemática u oportunidad también, ¿no? Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco desde el punto de vista de los residuos y ambos casos tienen experiencias interesantes para contar. Vamos a arrancar con Tati, porque me gustaría, Tati, que nos sitúes. Vos solés trabajar con empresas desde la problemática o la oportunidad que tienen de trabajar con sus residuos. ¿Cuál es la imagen que comúnmente aparece o que tienen las empresas cuando se ponen en contacto con vos y bueno, hacia dónde la llevas? Bueno, no voy a decir el 100% porque es un montón, pero el 99% de las empresas tienen un dolor en los residuos, ¿no? Pero yo siempre digo que si tratamos de solucionar el problema de los residuos desde los residuos, nunca alcanza. Entonces, lo primero que tratamos de hacer entender y de empezar a cambiar la mirada tiene que ver con gestionar los residuos
no alcanza. Que por eso sigue siendo un problema, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a tener una mirada de flujo de materiales a lo largo del sistema para poder tener un abordaje de prevención, ¿no? Eso, créase o no, todos sabemos que es mejor prevenir que curar, pero en el tema residuos es como que si no, ese concepto costara. Eso es lo que tratamos de impulsar nosotras. Lo empezamos trabajando con plásticos y hoy vemos que empezamos a trabajar en un montón de otros materiales, porque es esa mirada, ¿no? Es empezar a mirar el flujo completo de los materiales en el sistema, y esto que hablaba Marina también, ¿no? Del diseño del sistema, ¿no? ¿Qué materiales están entrando? ¿En qué momentos? ¿Cómo se usan? ¿Cómo se optimiza ese uso? ¿No? Y ahí siempre arrancamos y dividimos a los residuos o a los materiales, en este caso, en dos grandes grupos, ¿no? Es muy fácil, o en general las empresas están pensando en el dolor de los materiales externos, decimos nosotras, ¿no? Que son aquellos materiales que salen de la empresa a través de sus productos, sus servicios, y evidencian una contaminación, un lo que sea, ¿no? Terminan en lugares donde no corresponde, dañan la reputación de la empresa. Entonces, esos son los de mayor dolor, donde primero reaccionan las empresas que dicen, bueno, tengo que atender esto, ¿no? Y hay muchas empresas que vienen hace un montón de años haciéndolo, y Anita nos va a contar, trabajan fuertísimo en eso. Pero muchas veces no se habla tanto de los materiales internos, llamamos nosotras, ¿no? Que son todos esos residuos de la operación, de las oficinas, de qué es lo que pasa en todo el sistema de logística, packaging secundario, ¿no? ¿Por qué? Porque es menos visible, tal vez, pero no por eso deja de ser importante. Y ahí es donde nosotras empezamos a ver un montón de oportunidades de generar ahorros económicos directamente alineados con el negocio. Así que ahí estamos con internos y externos. Buenísimo, gracias, Tati. Sí, el mundo de los residuos es un mundo en sí, así que está bueno empezar a entenderlo para empezar a abordarlo y entender qué tiene que ver esto con la competitividad de mi negocio, ¿no? Y ahí me parece interesante empezar a ahondar un poco más en el caso de Danone, Ani. Cuando uno piensa en Danone, sin dudas, piensa en estos residuos externos, que son el gran dolor también de empresas tan grandes que buscan generar soluciones de alimentación para la población. Entonces, me parece interesante que puedas traernos un poco, que ahondemos primero en esos residuos externos. ¿Cuál es la mirada de Danone al respecto? Yo sé personalmente que tienen un montón de iniciativas, entonces te invito a contar algunas de esas iniciativas, pero por sobre todo me gustaría que me cuentes o que nos cuentes el por qué. ¿Por qué a Danone le interesa gestionar esos residuos externos? Bien. Bueno, el caso de Danone, justamente nuestro gran dolor es el residuo externo, ¿sí? Imagínense, van al supermercado y ven los yogures de La Serenísima, Yogurísimo, Casa and Creme. Imagínense todos esos potes que van a los hogares, el producto se consume y después te queda el potecito. Ese es el gran dolor nuestro, ¿sí? Que ese potecito, en su mayoría, lo que sucede, ¿qué hacen? Lo tiran a la basura. No sé, ¿cuántos de acá separan sus residuos reciclables? Lo lavan, lo secan. Me encanta, bastantes, ¿eh? Bueno, gracias a todos aquellos que separan, porque eso es el ideal. El ideal en este mundo es que todos separemos los reciclables en nuestros hogares y le demos el destino que tiene que tener, pero no es lo que sucede en la gran mayoría de los hogares, y el potecito termina en el tacho de basura, y el tacho de basura, con suerte, termina en el SEAMSE, si no es que no termina en un basural, y también sabemos que esa no es la mejor solución. Ese es nuestro gran dolor para lo que son los residuos, que son los externos. Los internos no son tan grandes, pero los externos sí. Y perfectamente podríamos decir, bueno, no es problema mío, ¿no? O sea, es el consumidor, el ciudadano el que tiene que separar. Pero nosotros como empresa estamos poniendo ese producto. Entonces, en parte, es problema nuestro. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque somos parte de esa cadena de valor y sentimos un poco nuestro ese problema. Y es nuestro. Es nuestro, también es de ustedes, también es de la cadena de supermercados, es de todos. De ahí surge esa responsabilidad que tenemos que tener en cómo manejamos esto, cómo hacemos para que ese potecito no termine en la basura, o pensando, estoy pensando mucho ya en el problema y no estoy pensando en el origen, ¿no? Entonces ahí vienen todas estas iniciativas.
En primer lugar, ¿cómo hago cuando tengo un residuo o cuando tengo algo que no quiero que esté, cuando tengo un dolor? Tengo que pensar en el origen. ¿Sí? A ver, el potecito, ¿puede ser de otro material? ¿Puedo no tener el potecito? Lamentablemente, hoy no. Hoy Danone necesita del plástico del packaging para hacer llegar los productos a los supermercados y a las personas y que haya potecitos de yogurísimo desde La Quiaca hasta Ushuaia. Entonces, ok, necesito hoy ese packaging. ¿Cómo puedo hacer para que ese envase no termine como basura? Bueno, hay muchas maneras. Una es pensar, bueno, puedo diseñar pensando en un material que se pueda reciclar. Esa es la clave, o sea, al mínimo que se pueda reciclar. ¿Sí? Entonces ahí ya empieza la parte del diseño. Ya diseñamos pensando en que, bueno, ese potecito se pueda reciclar. De todos los materiales que se reciclan, ¿cuál es el que más se recicla? ¿Cuál es el que ya tiene una industria desarrollada? Bueno, es este material. Ay, pero no lo puedo implementar en todos los productos porque tendría que cambiar toda la línea de producción y eso tiene un costo. Bueno, entonces ahí vienen todos los análisis para empezar a evitar ese dolor o empezar a minimizar el impacto de ese dolor. Y en lo otro que trabajamos es justamente en trabajar en la recolección y el reciclaje de esos productos. Ok, yo puedo hacer hasta acá. Puedo hacer un potecito de estos plásticos que sé que se pueden reciclar, pero hay ciertos plásticos que la industria en Argentina no está tan desarrollada. Entonces, en eso estamos laburando, en eso estamos trabajando. ¿Cómo hago para ayudar a desarrollar esa industria? Porque tampoco es que Danone solo puede desarrollar una industria, ¿no? Pero ¿cómo puedo hacer para colaborar y desarrollar la industria del reciclaje del poliestireno, por ejemplo? Entonces, trabajamos con recicladores que hoy ya existen y con cooperativas de recuperadores urbanos, que son los que recolectan los reciclables en muchos de los municipios y en Cava, y conectamos a estas cooperativas con los recicladores para aumentar ese flujo y que efectivamente se pueda reciclar. Entonces, el trabajo es justamente pensar primero en el diseño, cómo puedo yo cambiar la mentalidad o cómo puedo cambiar ese producto que me está generando un dolor, su desecho, y todo aquello que no puedo cambiar, cómo puedo hacer para que ese residuo tenga el destino que yo quiero tener. Gracias, Ana, súper inspirador para empezar a entender, bueno, cómo abordar estos residuos externos que sin duda son un dolor para la empresa. Y si hablamos de residuos externos en el mundo, es importante y es inevitable hablar de otras señales del mercado. Marina hablaba de una señal de mercado que tiene que ver con las regulaciones también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de generación de residuos, tenemos que hablar de la ley REP, ¿no? Que hoy en día en Argentina no está sancionada, pero en otros países de Latinoamérica sí, y del mundo también, ¿no? Cuando hablamos de REP, hablamos de la responsabilidad extendida del productor, es decir, una regulación que busca que las empresas que coloquen residuos en el mercado se hagan cargo de eso, ¿no? Y que no solo quede en la buena voluntad de las empresas, sino formalizar el compromiso que la empresa tiene con ese residuo que está depositando en el mercado. Entonces, para indagar un poco ahí y entender las regulaciones como otra señal del mercado, Tati, me parece interesante pensar, bueno, ¿cuáles son esos grandes perfiles? O sea, ¿quiénes se están movilizando? ¿Qué tipo de empresas se están movilizando por este tipo de regulaciones que todavía no llegaron a Argentina, pero tenemos que hablar de que es inminente también, o sea, más pronto que tarde eso va a estar presente entre nosotros. Entonces, ¿qué tipo de empresas se llega y por qué lo hacen? ¿Por qué anticiparse a una regulación? Bueno, yo creo que hoy todas las grandes empresas de consumo masivo, corregime, pero digo, creo que todas están a favor de una ley REP. ¿Por qué? Porque una ley REP lo que permitiría es aclarar las reglas del juego, alinear esfuerzos para que todo lo que muchas de las empresas hacen ya sea más efectivo. Entonces, digamos, ¿desde quiénes lo impulsan? Y las empresas multinacionales principalmente, que tienen estrategias globales, objetivos globales, que tienen su casa matriz en Europa, por ejemplo, que tiene regulaciones muy fuertes. Entonces, digo, ¿quiénes en general tiene que ver con estas empresas multinacionales que tienen ya una bajada? Empieza a haber empresas que lo hacen, digamos, antes era muy común por ahí trabajar más en estos temas por reputación. Hoy también empieza a aparecer temas de riesgos, ¿no?
reporting ESG, lo que hablábamos de los inversores que empiezan a ver, bueno, ¿cómo atendés esto? ¿No? ¿Cómo atendés este riesgo reputacional, regulatorio, operacional? Digamos, hoy también la dependencia absoluta de un tipo de insumo. Digo, ¿cómo atendés eso? Digo, ¿qué pasa con todo lo que está pasando ahora con el petróleo? Sube el precio del plástico, porque es lo que está pasando, y si toda tu cadena de valor depende en 90% de ese material, ¿cómo mitigás? O sea, un inversor hace esas preguntas, ¿no? Y es un riesgo operacional, así como hablaba Marin de lo de McCain, o sea, es un riesgo reputacional operativo, no reputacional, digamos, como muy, muy concreto. Entonces yo creo que ahí la ley REP viene a ordenar todo eso y lo que me parece interesante también, y lo voy a contar con un ejemplo, hace un tiempo hablé con el representante, digamos, de asuntos públicos de una empresa de consumo masivo muy, muy grande, a nivel regional, era el representante regional, o sea, no está ni siquiera acá en Argentina, hablando del tema plásticos, ¿no? Y me contaba que en Chile habían probado un material alternativo, que era bárbaro, que funcionaba a nivel producto, que funcionaba a nivel marketing, pero que no les daban los números, ¿no? Y yo, qué embole, ¿no? Qué pena, porque a nivel técnico funcionaba. Y después digo, pero eso considera todos los costos que ustedes están, o sea, o el costo de todo lo que ustedes invierten en los sistemas de reciclaje. No, eso va aparte. Así, directo. Entonces, hasta que no internalice la empresa todo lo que dedica, ¿no? Como un Danone que dedica un montón de fondos también a acelerar ese sistema de gestión, digamos, pero si vos no tenés eso en cuenta en tu P&L y lo seguís viviendo como una externalidad a la que le tirás plata, nunca te van a dar los números, porque esos costos escondidos que hablaba Marín siguen estando escondidos, porque hasta que el de finanzas no lo vea, o sea, no va a suceder. Entonces creo que es muy importante y creo que una ley REP internaliza, ayuda a internalizar. ¿No? No, che, si usamos este material vamos a tener este costo asociado directo al producto. Si usamos este otro material, ¿no? Digo, cómo una ley REP puede alinear y ayudar a internalizar también me parece importante. Está buenísimo. Y en Danone en particular, digo, opera en mercados donde hoy en día sí la ley REP está activa, ¿no? Y capaz la pregunta es, bueno, ¿qué aprendizajes están teniendo en donde la regulación hoy en día ya está vigente, Ani? ¿Y cómo eso los está preparando también acá en Argentina? A ver, como aprendizajes, la mayoría de las leyes REP lo que hacen es fijar metas de recolección y más que nada a veces metas de incorporación de material reciclado a los envases, que está buenísimo, es necesario tener metas, pero sí que estas metas sean alcanzables. Porque en algunos mercados se han impuesto metas un poco complicadas y eso hace que después se debilite un poco la fuerza que tenía la ley REP. Y más allá de los aprendizajes que haya en otros lugares, yo creo que en Argentina se da un caso único, entonces muchas veces se intenta replicar, ¿no? Lo que se implementa en Alemania o en Uruguay, bueno, ¿por qué no lo hacemos acá en Argentina? Y la realidad es que acá tenemos también un contexto único y hay que tener en cuenta eso. Acá en Argentina existen cooperativas de recuperadores urbanos que hoy ya están haciendo la actividad de recolección y separación de materiales que en una ley REP hay que tenerlos en cuenta. Y también hay municipios que ya están implementando sistemas de recolección de reciclables que también hay que articularlos, hay que sumarlos a esa ley. Entonces, hay que tener en cuenta el contexto que tenemos acá, tomar los ejemplos y lo mejor que funciona en otros países y poder adaptarlo. Y algo que también es muy bueno en este tipo de leyes es que generen incentivos más que nada en el diseño, incentivos para las empresas. ¿Por qué? Porque si a mí no me generan un incentivo de, che, diseñá mejor para que esto después se pueda reciclar y la tasa que vos tengas que pagar sea menor, si yo no tengo ese incentivo, la ley se transforma en un impuesto más. Y las empresas siguen generando residuos que capaz no se pueden reciclar y no están mejorando. Y el costo se mejorando. traslada al consumidor.
aparte. Exactamente. Porque indefectiblemente... Cuando una tasa se transforma en impuesto, ese costo se traslada al consumidor. Entonces, al final no terminás solucionando nada, porque el impacto ambiental sigue estando y seguís poniendo productos que no se pueden reciclar. Entonces, es tomar los buenos aprendizajes de lo que funciona en otros países, pero también ver cómo es nuestro contexto y tratar de adaptar nuestro contexto a esa nueva ley. Está clarísimo. Y si hay algo bueno, voy detectando, bueno, por un lado, que la regulación esté bien aplicada, sin dudas, con los incentivos claros también para que esto sea sostenible también a lo largo del tiempo y que sea atractivo. Y también me queda claro un poco que anticiparse a regulaciones tiene que ver un poco con ganar el aprendizaje y preparar la cancha para lo que viene. No es un costo hundido, sino que tiene que ver con ser estratégico y tener una mirada más de futuro y entender que esto no es, bueno, cuando pase me ocupo, sino el valor de anticiparse y estar preparado deja a la empresa en un lugar de mayor privilegio también a la hora de hacer negocios. Entonces, son procesos que llevan un montón de tiempo. O sea, hablamos hace un rato con Anita los proyectos estos llevan a veces años de implementación, ¿no? Esas transformaciones en empresas tan grandes. Sí, por eso no se trata de, bueno, ponernos en marcha cuando tenés el problema inminente, sino poder anticiparse y que la empresa pueda leer esa situación desde un punto de vista de una ventaja competitiva. Incluso. Sí, además es anticiparse un cambio. O sea, todas las empresas están mirando, bueno, ¿qué es lo que viene? Uno no espera que suceda un cambio para, bueno, ahora voy a accionar. Cuanto antes te preparás y puedas accionar en el momento del cambio, mejor le va a ir a la empresa. Y con una ley de este estilo sucede lo mismo. Y, por ejemplo, ponerle que no salga la ley, pero vos ya estás pensando en cambiar el diseño o de tus productos o de tus servicios. De última, es un diferencial. Tal cual. Es un diferencial para el negocio. O sea, capaz hasta es una propuesta de valor, ¿no? Que diferencia tu producto, tu servicio de tu competidor, mientras te vas preparando a un escenario que va a requerir ese cambio. Totalmente, totalmente. Y bueno, hasta ahora venimos hablando de este famoso residuo externo, un poco el visible, el que todos y todas también elegimos y que también podemos ser parte también bueno, a la hora de repensar nuestras decisiones. Me interesa que nos adentremos un poco más en estos residuos internos que nos traías, Tati, al principio, que un poco el spoiler que tiene que ver para la conversación de ahora es que, bueno, en definitiva, si gestionamos ese residuo interno, bueno, generamos un gran impacto y al mismo tiempo un gran ahorro también para la empresa. Entonces me gustaría como adentrarnos un poquito ahí, Tati, que nos puedas contar capaz desde Amplastify cómo trabajan con los residuos internos de una empresa y qué se encuentran normalmente y por qué crees que el residuo interno hoy está tan invisibilizado. Bueno, voy a arrancar por el final y después voy para adelante. El residuo interno, para mí hay como 3 razones por las que no se atiende tanto, ¿no? Por un lado, porque el driver de la reputación, digamos, es muy fuerte. En cambio, el residuo interno nadie lo ve, o sea, básicamente. Segundo, que obvio que también, digamos, la escala de tu impacto, si me dicen toneladas de plástico de residuo interno de Danone y toneladas de impacto en residuo externo, digo, obvio que es más prioritario. Pero por ahí es más difícil atender. Y acá puede generar una reducción del 30-40% de tu huella. O sea, eso es lo que vemos nosotros en lo que es reputación. También nos pasa mucho que las empresas, la parte interna la maneja otra área. La maneja la gente de operaciones. Y la gente de operaciones ya su trabajo es buscar eficiencias operativas y se supone que ya las tienen hechas. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos y empezamos a ver y hacer las preguntas con un ojo muy específico, que es el de plásticos o el del material que estamos yendo a trabajar? Empieza a haber oportunidades de ajustar, ¿no? Y ahí lo vemos muy claro. Y lo tercero es que el costo indirecto de todo esto es la gestión de residuos, de los residuos internos, que son volquetes, que es una empresa que se los lleva, digamos, no sé, en una fábrica. Entonces, ese costo es bastante bajo. Es bastante bajo. Entonces, ahí tampoco hay un gancho que digas, bueno, me ahorro todo esto, ¿no? Siempre que lo tratamos de medir, no es tan representativo. Pero lo que sí empezamos a ver es que cuando cambiamos esa mirada este es un problema de residuos, este es un problema de flujo de materiales, es donde empezamos a ver las oportunidades de ahorro.
Sí. Está buenísimo. Y mientras te escucho pienso en, bueno, esto en casos. Digo, ¿tenés algún caso para compartir de alguna empresa donde el hecho de ponerse a trabajar proactivamente en la gestión de sus residuos internos haya traído ahorros o eficiencia operativa? Sí, sí, sin duda, y hacemos ese análisis, digamos, desde la medición y viendo cuál es el gasto a todas las estrategias de implementación y todo el ahorro económico que generan. Estuvimos desde el año pasado, estamos trabajando con una empresa de retail muy grande, regional, y arrancamos con un piloto de 30 tiendas nada más, en donde vimos oportunidades diseñando junto con todo el equipo estrategias, vimos oportunidades en todo lo que eran plásticos usados en limpieza, que no, ellos ya no, pero esto ya lo tenemos todo con bidones. Sí, pero pensemos un poco más allá, ¿no? Hacemos como talleres en donde profundizan en esa ideación. Y volvieron con un proveedor de productos de limpieza concentrados que les permite ahorrar en logística, les permite ahorrar un 70% en el costo de productos de limpieza. Piensen que esto es un centro de distribución gigante más 30 tiendas y esto se puede escalar a todo. Digamos, es un 70% de ahorro en productos de limpieza, que es un montón. En todo lo que es insumos de logística, hay un tema en la logística que si bien en operaciones se cree que ya está todo muy eficiente, no. En general es la persona que está ahí, que le da vueltas al pallet según le parece, la cantidad de vueltas que quiere. O sea, no hay procedimientos estandarizados en general en los sistemas de logística y en packaging secundario. Y el costo es altísimo en film stretch, o sea, no se pueden imaginar. Entonces, implementando algunas estrategias de estandarización y también, en algunos casos, unas máquinas estricheadoras que optimizan el film, lo estiran mucho más, o sea, dependiendo del uso, vimos ahorros de hasta un 40% en el costo de film stretch. Y un tercer ejemplo, que es en donde más costo iba, era en las campañas de marketing, en las tiendas. Todos los meses hay una campaña de marketing, cartelería se renueva. Todos esos panelitos de plástico corrugado, sumado por las cantidades de tiendas, o sea, es un volumen, digamos. Entonces se empezaron a diseñar no solo desde el diseño de las piezas para que no haya descarte en el proceso del proveedor, y aparte bajan costos, porque si le optimizás el uso de la placa, le aplicás todos los cortes que vos necesitas de manera optimizada, ya te sale más barato el cartel, sino que además empezaron a un porcentaje de las campañas, de esta cartelería, empieza a durar más. O sea, entonces lo que tiene recambio es, supongamos, la mitad, y la otra mitad dura 3 meses. Fortuna están ahorrando con estas estrategias. Fortuna. Es caro el marketing, digamos. Entonces, digo, es increíble cómo los equipos internos empiezan a ver los números y decís, pero bueno, pará, pero yo pensé que la sustentabilidad era de una caja que le tirabas plata y ahora de golpe estoy dándome cuenta que le traigo ahorros al negocio. Está buenísimo, gracias por el ejemplo y ojalá que esto también empiece a movilizar esas preguntas, por lo menos también de, che, ¿qué estoy generando residuo interno? Bueno, y de qué oportunidades también vinculadas a mi negocio eso trae. Bueno, chicas, me encantó todo el recorrido hasta acá. Habrán visto que hicimos un gran zoom en la problemática u oportunidad de los residuos. Creo que es una manera de empezar a ver, de empezar a entender que el tema de la sustentabilidad en las empresas está mucho más cerca de lo que pensamos y las grandes oportunidades que tenemos. Marina, quiero volver al inicio. Marina hablaba de las empresas como agente de cambio, agente de transformación. La empresa bien entendida puede justamente empezar a generar soluciones desde el mercado, que el modelo económico ya está en transición, entonces son las empresas las que deciden qué rol quieren tener en esta nueva economía que se está planteando. Y que en definitiva una empresa de triple impacto, una empresa que está interiorizada en estos temas, no solo es más competitiva, sino que es más resiliente y se vuelve más atractiva también para el mercado en general. Y en eso quiero anclar ahora y este último espacio juntos, porque no es casual que estemos instalando esta conversación en el BBVA hoy acá. Acá hay una señal de mercado también concreta
Hace un par de semanas, el BBVA Argentina celebró la primera cumbre de sustentabilidad, donde hicieron un anuncio muy específico. El anuncio que hicieron fue que buscan movilizar más de 3.000 millones de dólares en financiamiento sostenible durante este año. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de empresa estoy siendo y cómo puedo ser atractiva para poder ser target de este financiamiento sostenible? O sea, el sector financiero se está pronunciando y queda en nosotras, empresas también, entender cómo empiezo a repensar mi manera de ser empresa para poder, bueno, ser parte de esa visión de futuro también. Y acá vuelvo entonces, salimos del Zoom de los residuos un poco, chicas, gracias por esa experiencia. Estamos hablando con 2 empresas B, ¿no? Y me gustaría que hablemos un poquito también de eso, un poco al respecto. ¿Qué implica o qué implicó para ustedes ser B? ¿Arrancás vos? Dale, empiezo. ¿Qué implicó? A ver, en Danone empezamos, creo que fue en el año 2014-2015, donde dijimos, vamos a evaluarnos. O sea, encontramos la herramienta y dijimos, che, ¿por qué no vemos qué onda? A ver si estamos haciendo bien las cosas. Y bueno, nos evaluamos. La autoevaluación fue espectacular. Después, cuando pasamos a certificar, bueno, había muchas cosas que no estaban tan bien. Bueno, pero terminamos certificando. Al principio fue como una guía para ver si estábamos haciendo bien las cosas. Después se transformó en un aval hacia afuera, ¿no? A veces es muy difícil cuando una empresa intenta hacer las cosas bien, donde tenés un propósito y trabajás en los residuos y haces cosas por el impacto positivo en las personas, en el ambiente, y lo haces y es muy difícil después demostrarlo, contarlo. Imagínense, nosotros vendemos yogures y postrecitos, ¿no? ¿Cómo hacer para contar todo lo que hay atrás de esa empresa? Y la certificación fue un tercero validante en su momento, ¿no? Nos permitió contar hacia afuera, más allá del producto que estamos brindando, quién es la empresa que está atrás de ese producto. También lo vemos como, o sea, te ayuda a comunicar. A ver, a mí lo que me sucede, no sé si les pasa a ustedes, cuando yo voy a comprar un producto en el supermercado, especialmente un alimento, cada vez son más las veces que agarro y leo los ingredientes. Antes capaz que lo compraba y ya, yo no sé si es por la edad, que uno trata de cuidarse un poco más, la salud, colesterol, lo que sea, y yo cada vez leo más, o sea, agarro un producto a ver qué es lo que tiene, y esos ingredientes te dicen un poco la calidad de ese producto, te está diciendo qué es ese producto. Yo llevo al paralelismo al logo B. O sea, así como los ingredientes te dicen la calidad de ese producto, el logo B te dice la calidad de la empresa que lo hace. Entonces, para nosotros es un plus, ¿sí? O sea, no solamente te está llevando un yogur La Serenísima o un Casan Creme o un Danet, que ya sabemos que es un producto de calidad, sino que además te está llevando un producto que lo produce una empresa que tiene estos estándares sociales y medioambientales. Entonces, es una manera también de comunicar quién está atrás de esa empresa. Y también se transformó no solo en un aval, sino en un motor de negocio. Danone en el año 2025 a nivel global creció un 4,5% sus ventas, y justamente el año 2025 fue el año en el que todo Danone certificó como empresa B en el mundo. Hoy es la empresa B más grande del mundo, y nos dimos cuenta que también fue un motor de negocio. O sea, es algo que está empujando y que convence al consumidor, a quien nos compra, que no solo el producto es bueno, sino que también la empresa es una empresa que se interesa por el impacto en las personas y en el ambiente. Y eso suma muchísimo. Bueno, en nuestro caso, nosotras nacimos B. O sea, mi socia Rocío fue una de las primeras empresas B, la empresa de ella, fue una de las primeras empresas B de la Argentina, ya ni me acuerdo en qué año, pero digo, hace mucho. Yo trabajé con ella en ese momento. También trabajé en una empresa que, bueno, Ben & Jerry's es una de las empresas B icónicas de Estados Unidos. Yo trabajé cuando vivía allá, trabajé en la empresa que producía brownies para Ben & Jerry's, que ya era de Unilever en ese momento. Y bueno, hicimos todo el
la certificación y todos los indicadores y todo. Así que para mí siempre fue como muy natural la certificación y la comunidad que se genera a través de eso. Entonces, cuando armamos Amplastify, además de que tenía un propósito claramente ambiental, siempre alineadas a los indicadores B y siempre muy cerca de la comunidad B. Obviamente, cuando fue el momento, completamos todo, certificamos orgullosamente, empezamos a poner el loguito por todos lados y creo que no solo valida, ¿no? O sea, hay una cosa de que en un logo 1000 palabras, ¿no? Digo, como que un logo reemplaza las mil explicaciones que podés dar detrás. Por ahí en un Amplastify es más obvio, en un Danone no es lo mismo una multinacional que lo tiene que no lo tiene. O sea, yo siempre digo que es muy estricto. O sea, no es que es una certificación fácil de obtener. Entonces, si realmente lo tienen, yo lo reconozco. Entonces, hay una validación muy fuerte. Y creo que también algo muy potente es la comunidad de empresas B. Y creo que en eso se hace un re buen laburo, el movimiento que hablaba Marín. Digo, nosotros hemos hecho amigos de empresas B, colaborás, haces negocios. No es lo mismo, viste, estar siendo bueno solo que en comunidad, copiando casos, aprendiendo. Entonces, digo, creo que en eso hay un valor enorme también y, bueno, por eso nos encanta ser parte. Buenísimo, chicas, gracias. Y sí, hoy sabemos que la audiencia es diversa, estamos con colaboradores y estamos también con un montón de empresas que quizás están escuchando esto por primera vez. Me interesa capaz preguntarles, bueno, quien sale de acá un poco movilizado, o por lo menos con una idea nueva o una pregunta, ¿qué sugerencia le dan? ¿Cómo arrancar? ¿Qué le dirían? Que se midan, o sea, está la herramienta que cualquiera se puede medir y en primer lugar es eso, para mí, ¿no? Que se midan y ver qué les da, los puede sorprender y capaz que están haciendo muchas cosas buenas que no lo saben. Yo creo que ese sería un primer paso. Y también preguntar internamente, ¿no? A los colaboradores de la empresa, che, ¿qué opinas de esto? O, no solo qué opinas de la certificación B, porque puede que no todos la conozcan, sino ¿qué opinas de trabajar en una empresa que tiene un propósito, que busca mejorar su impacto en las personas y en el medio ambiente? Creo que buscar para adentro también está bueno porque, por lo menos en Danone nos dimos cuenta que es una herramienta de retención de talento. La gente le gusta trabajar para una empresa con estándares altos de impacto social y ambiental, y más que nada en las generaciones más jóvenes. Esa sería mi recomendación. Sí, yo iba a decir medir también. Yo creo que, bueno, cuando yo arranqué a trabajar en sustentabilidad, la sustentabilidad era comunicación. O sea, era marketing. O sea, de comunicación pasaba a marketing y era hacer eventos o sea, hablábamos de esto. Pero digo, hoy no hagan nada sin medir, pero no pongan ni un tacho de separador, porque si no saben qué residuos se están generando, en qué proporción, o sea, medir. Porque yo me canso de ver empresas que tipo, se acercan y, no, nosotros ya venimos haciendo esto. Ah, bueno, ¿y qué impacto tuvo? No, ni idea. No, ni idea. Entonces no saben ni siquiera si le están pegando algo que es material, que es importante, ¿no? Para ustedes. Entonces, primero, medir, ¿no? Herramientas hay, como la empresa, la certificación, la guía, pero digo, medir, ¿no? Medir sus flujos de materiales, entender dónde están los focos de acción, dónde están las oportunidades, y ahí accionar. Porque si no, es como que vamos ciegos, ¿no? Y se hace como algo externo a la sustentabilidad, algo lindo para contar. Después, si se hace bien, va a estar bárbaro para contar. pero no arrancar por ahí, sino como arrancar por medir, ¿no? Es lo más cerca del negocio posible. Está buenísimo, gracias por esa invitación. Creo que es una invitación clave también para quienes están empezando a entender si va por acá. Nosotros, Sistema B, en agosto va a implementar un programa de medición, así que aprovechamos, justo lo tenemos tan cerca que nos parecía muy oportuno invitar a las empresas que así lo desean a ser parte de este programa que busca justamente medirse, porque lo que ya sabemos, ¿no? Lo que no medimos no se puede gestionar. Entonces, los invitamos a ser parte de este programa que tendrá lugar en agosto, durante todo el mes de agosto, y que le permita a la empresa entender la foto. ¿En qué situación está mi empresa?
Y a partir de ahí poder generar un plan de acción y empezar a ponernos en marcha y entender justamente, como dice Tati, no hacer acciones aisladas, sino entenderlas todas como el 360 del impacto de mi empresa. Y ojalá eso nos dé lugar en un futuro a más nuevas empresas B certificadas en Argentina, porque como decía Marina, también estamos en un momento histórico en donde la empresa B y las empresas B son necesarias. Necesitamos mostrar cómo desde las distintas sectores e industrias estamos generando soluciones desde el mercado. Entonces, fundamental este camino. Y no solo con el ojo puesto en la certificación, que ojalá haya en esta sala un montón de nuevas posibles empresas B certificadas, pero con el ojo puesto en la medición, en ese camino de aprendizaje y de mejora continua, en lo que es lo fundamental. Siempre decimos la certificación es un hito en el proceso, pero lo importante es andar. Y en eso, y ya estamos llegando al final de este espacio, volver un poco bueno, ¿qué modelo de empresa quiero ser? Si hay algo que creo que quedó un poco flotando en la conversación acá, es que no solo hablamos con especialistas, sino que esta fue una conversación de negocio y entender que las empresas que hoy en día logran internalizar el impacto y poder entender cómo amplificar su impacto social, cómo mitigar mi impacto ambiental, están siendo empresas más atractivas y están mejor preparadas para lo que viene. Porque no es solo lo correcto, sino que también es lo inteligente para las empresas. Entonces, ojalá que un poco es la conversación hoy con las chicas, nos haya invitado también a ir hacia ese lugar. Y bueno, antes de cerrar, nos quedan algunos minutos para poder hacer algunas preguntas y acá abrir también a la audiencia, ¿sí? Y ver cómo... Gracias, Facu. Bueno, buen día. Mi nombre es Marcelo. Ante todo quería felicitarlas por el panel de mujeres. La verdad que me parece súper interesante, ¿no? Que no sean siempre hombres los que presenten. Dos cosas, a ver si pueden ser rápidas. Una, Tati o Ana, si están viendo desarrollos actuales, ¿cómo se imaginan en un futuro muy próximo el reemplazo del plástico, que me parece que fue una solución versátil para el mundo y hoy es un gran problema, ¿no? Y otra es, esto con respecto a la certificación B, ¿cómo se articula con los mercados de carbono y protocolos como Verra? Me imagino que son complementarios, pero no sé cómo, desde el desconocimiento, cómo se vinculan. Bueno, hay un montón de desarrollos de materiales alternativos, los más, digamos, innovadores, todavía no tienen escala, pero empieza a haber cada vez más, empieza a haber materiales biodegradables, que son buenos, son escalables, empiezan a competir en términos de precio. Hay alternativas que en realidad, o sea, yo antes dije, las estrategias de desplastificación son reducción, o sea, lo primero es, no sé, hago más finito el empaque, o sea, redujo un 20%, ya está, reduje un 20% de la huella plástica, si reduje el espesor del nylon que uso para envolver los paquetes de logística de Carrier, o sea, y así un montón. Entonces, de reducción a eliminación. Después, por otro lado, los materiales alternativos, que esto es lo que por ahí lleva más tiempo. Lo que siempre es más caro es tratar de que no cambie nada de ni la experiencia ni de la operación, cerrar los ojos y cambiar un material por otro. Se te van los costos. Ahí no funciona. Eso lo vemos siempre. Entonces, cuando empezás a combinar estrategias de reducción con reutilización, sistemas de reutilización con materiales alternativos, es donde empieza a funcionar. Pero hay cada vez más alternativas, tanto en sistemas de reutilización como en materiales alternativos. Y por último, en Europa, tío, vos vas al supermercado y no es todo de plástico. O sea, los materiales son los de siempre y por ahí hay que usar más otros porque se alineen los incentivos con una ley REP, ¿no? Digo, como que también hay algo ahí. Y ahí sumo, sí, se evalúan muchos materiales que no son plásticos. Hoy la problemática es que algunos de estos materiales que no son plásticos requieren altas inversiones en la planta, en cambiar líneas de producción, entonces, bueno, hay que hacer un análisis, se hace el análisis financiero de esos cambios.
a nosotros nos cuesta mucho reemplazar el plástico en el producto que vos ves en la góndola del supermercado, porque justamente la ventaja del plástico es que puede contener alimento, yo no puedo reemplazarlo por cartón. Lo que sí trabajamos mucho es justamente en todo lo que son los envases secundarios y terciarios, los que no están en contacto directo con alimento. Ahí sí hay reemplazos de plástico por cartón, pero en cada análisis hay que hacer también, hay que analizar cómo impacta en huella de carbono. Entonces, por ejemplo, nosotros... Hídrica también a veces. Todo. O sea, Nosotros tenemos un objetivo muy fuerte en lo que es huella de carbono, entonces, por ejemplo, para lo que es la logística, utilizamos unas bandejas de plástico, como unos cajones de plástico que son reutilizables. Si yo eso lo reemplazo por cartón, el cartón se desecha con cada viaje y no solo genero más residuo, sino que además aumento la huella de carbono de la parte de logística. Entonces, bueno, hay veces que hay reemplazos que decís, che, pero ahí, buenísimo. por ahí ya está, o sea, ya tienen la solución óptima. Ahí sí porque retorna. Exacto. Porque el Digo, plástico, el plástico retorna. si está diseñado, si está utilizado para algo, es un material indestructible. El problema es que lo usemos de manera descartable, pero si lo usamos como algo duradero, está buenísimo. Y otra cosa que se está trabajando mucho es en incorporar material reciclado a esas bandejas. Entonces ahí también, o sea, ya no dependés de comprar material virgen, sino que el material ya existente en el mercado, que se ha reciclado porque alguien ha separado el potecito, porque lo recolectaron, porque se transformó, se puede incorporar en la bandeja. Entonces ahí dejás de depender del plástico virgen, del petróleo, y estás utilizando un material existente. En eso también se está trabajando. Y en relación a la siguiente, a la otra pregunta que traías, por un lado, traer que la certificación B o sea, se vincula y se relaciona con otras certificaciones también a nivel internacional. Y también adentrarnos capaz un poquito más en lo que tiene que ver con los requisitos que Marina nos hablaba, que están vinculados a los 7 temas de impacto que habla la certificación B. Los 7 temas de impacto, la empresa tiene que medirse en los 7. Ahora, como decía Marina también, la empresa no hace falta ser Danone para empezar a medirse. Cualquier empresa, independientemente del tamaño, puede empezar a hacerlo. Y en función de ese primer análisis, de este primer autodiagnóstico, le permite entender cuáles son los requisitos mínimos de desempeño que debería tener en cuenta para pensar en una certificación B. En los temas de impacto vinculados a lo ambiental, sin dudas, hoy, para algunas empresas específicas, todo lo que tiene que ver con el mercado de carbono y acceder a créditos específicos, en algunos puntos son requisitos también dentro de los temas de impacto vinculados a esto. Entonces, el mensaje de acá es, no todas las empresas, no se les pide lo mismo a todas las empresas. Hay mecanismos de equidad y que incluso también buscan que la empresa pueda ser medida por lo que puede, por un camino ideal también hacia la gestión de impacto. Entonces, si a la empresa le tocan requisitos vinculados al impacto ambiental, sin dudas, todo lo relacionado al mercado de carbono y créditos específicos en algunos casos pueden llegar a ser un requerimiento. Aprovecho que tengo el micrófono para hacer la pregunta yo. ¿Quedó claro la mejora en competitividad a través del ahorro en costos? ¿Hay un mejor acceso al mercado a través de procesos sostenibles? Por ahí me imagino en Danone, para una empresa poder ser proveedora de sus servicios, para ustedes por ahí tenga que cumplir ciertos requisitos. Y en el caso de Amplastify, por ahí más la visión de accesos a mercados internacionales a la hora de poder medir y reportar la huella que genera la empresa. A nivel Danone, sí, obviamente todos nuestros proveedores tienen que cumplir con requisitos específicos en sustentabilidad, desde lo que es medición de residuos y, bueno, y otras variables, es un requisito. Eso fija a veces una barrera para ciertas empresas, pero yo creo que también las desafía a empezar a medirse desde ese lado. Pero sí, es requisito que la empresa
cumpla con ciertos criterios, ¿sí? No necesariamente tiene que ser empresa B, obvio que no, pero sí motivamos a que las empresas se midan y sí que tengan ciertos requisitos en sustentabilidad. Eso está en todas nuestras órdenes de compra y en los acuerdos. Y con respecto al uso de recursos materiales, digamos, a nivel local, sí vemos que hay oportunidades, por ejemplo, Sumatoria, que es una empresa B que ofrece créditos, digamos, a empresas que buscan inversión para generar mejoras. Nos han consultado varias veces por temas relacionados a estrategias de desplastificación. Y a nivel internacional, el uso de recursos materiales es una de las categorías del reporte más utilizado, que es el GRI, que es el Global Reporting Initiative, que es el marco en el que las empresas internacionales en general se miden. Digamos, hay toda una categoría de uso de materiales y todas las empresas se plantean objetivos de reducción. Digamos, más allá de la mejora en la competitividad, en todo lo que es reporting se tiene mucho en cuenta eso, como decíamos antes, tanto desde el me hago cargo hasta el aprovecho oportunidades de bajar costos y los riesgos operacionales del uso intensivo de determinados materiales también. Una pregunta más. Ahí va. Perfecto, entonces vamos con 2 preguntas más y ya cerramos el espacio. Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias. Soy Fernanda, les agradezco el panel. Una consulta que quizás saca un poco el foco en tema plástico o recurso, pero quería preguntarles si ya en sus empresas o desde el sistema de medición estamos considerando, o cómo lo están considerando, el impacto de, que sabemos que es importante, tanto en hídricos como en energéticos, el uso o el entrenamiento de la IA generativa. ¿Algún aporte? Nosotros, a veces en las empresas que se nos acercan porque están, por ejemplo, haciendo un rediseño de packaging y lo que buscan es buscar alternativas y evaluar alternativas, en general hacemos análisis comparativos en huella hídrica de carbono y plástica al mismo tiempo, como para ver, digamos, eso nos parece importante, que no solo mirar el uso del recurso. Y cada vez más, como no somos especialistas, empezamos a usar herramientas de inteligencia artificial para complementar y después ir a la fuente a ver de validación, que nos permiten hacer un análisis mucho más técnicamente profundo, sin por ahí traer un experto en carbono, un experto en huella hídrica. Así que, digamos, nosotros lo usamos bastante, tanto en los análisis que hacemos para nuestros clientes como internamente en las operaciones. En nuestro caso, a ver, todo lo que es impacto, sí utilizamos herramientas existentes y desarrolladas internamente con alguna organización. Donde utilizamos mucho IA es en la agilización de análisis de datos. Hoy la verdad que se aplica mucho por puestos. Estamos como en el momento en el que decís, bueno, ¿para qué puedo usar la IA? Hoy se utiliza mucho en análisis de datos y para la agilización también de otros procesos. Pero todavía seguimos utilizando, estamos tratando de combinar la existencia de herramientas ya desarrolladas que te definen también un estándar y que no puedes cambiar de un día para el otro, porque además tenés que cumplir con otros estándares, y combinarlas con IA para agilizar ese análisis. Perdón, aclaro nada más, quizás me expresé mal. Mi pregunta va más a si están analizando el impacto que tiene el uso, que es enorme, de esa energía en el impacto medioambiental, por ejemplo. Sí, entiendo. Todo lo que es la huella de carbono, de la refrigeración de los sistemas. Lo hemos empezado a hablar, todavía no se está, en la huella de este año tengo entendido que los factores de emisión, porque no todas las huellas de carbono se miden, o por lo menos como lo hace Danone, según protocolos GHG, así que nosotros seguimos el protocolo GHG.
creo que este año no sé si se han cambiado ya los factores de emisión, pero seguiremos lo que definan los protocolos GHG, no lo hacemos por separado. Y sí medimos alcance 1, 2 y 3, todos los alcances, así que imagino que a futuro eso va a estar incorporado. Gracias por la pregunta. ¿Nos queda espacio para uno más o estamos? Bueno. Lo miro a Facu. Hay una chica ya que está con la mano levantada y ya cerramos. Hola, ¿cómo están? Soy Martina, gracias por el espacio. Quería preguntar cómo se mide el impacto social. ¿Cuáles son como los estándares mínimos para certificar con impacto social es positivo? Perfecto. Bueno, puedo arrancar un poquito yo, pero si quieren complementar con algo. Y vamos, por un tema de tiempo, tratar de ser breve y también después invitarlos a seguir la conversación. El panel termina acá, pero no termina. Así que cuando hablamos del impacto social, lo que por lo general la empresa suele entender como impacto social es la generación de trabajo, ¿no? Es decir, bueno, el factor más notable que una empresa puede decir, bueno, estoy generando empleo para una cierta cantidad de colaboradores, buenísimo, soy una gran empresa. Los estándares B invitan a entender el impacto social de una manera mucho más amplia. Por un lado, cuando hablamos de colaboradores, sí, lógicamente, pero hablamos del bienestar de esos colaboradores, hablamos de qué tipo de políticas y prácticas implementa la empresa para mantenerlos bien, para entender que este es un espacio de trabajo bueno, digamos, que colabora también con el propósito de cada una de esas personas. También, cuando hablamos de impacto social, hablamos de cadena de valor. Entendemos, bueno, cuáles son las condiciones de contratación, no solo de mis colaboradores, sino también de las empresas que contrato y que son parte activa también de que mi producto o mi servicio pueda ser entregado al mercado, ¿no? Entonces, todo lo relacionado a condiciones laborales es un punto clave también para los estándares, así como también puntos vinculados a la salud y el bienestar en general de esas personas. También cuando hablamos de impacto social, hablamos de cuestiones vinculadas a justicia, equidad, diversidad e inclusión. Lógicamente, dependiendo de la empresa, tendrá distintas problemáticas o estará expuesto a distintas problemáticas o que deberá entender de qué manera puede empezar a resolver. Cuestiones vinculadas a género, por ejemplo, es un tema súper interesante para los estándares y que los tienen bien incorporados. Industrias que hoy en día quizás están más masculinizadas por la naturaleza histórica de ese trabajo. Bueno, el estándar B invita a entender a la empresa, bueno, de una manera como un poco más amplia y como un ente generador de nuevas oportunidades para personas que de por sí quizás tenían históricas barreras al acceso a determinada industria, a determinado sector por su género. Cuestiones vinculadas también a discapacidad también forman parte del impacto social que la empresa de por sí puede estar generando. Entonces, en mayor o menor medida, y dependiendo de la empresa que seas, te tocará medirte para entender dónde estás parado y cuáles son, y de cara a pensar en un futuro, en una certificación B, le tocará a la empresa determinados requisitos mínimos obligatorios a cumplir, ¿no? Entonces, vuelvo quizás un poco al porqué de la evaluación o al para qué de la evaluación. La evaluación puede ser, hoy invita a la empresa a hacerse preguntas, y es esa herramienta que le permite diagnosticar a la empresa en qué situación está, pero por sobre todo que le invita a dar pasos firmes y a entender, bueno, qué nuevos requisitos, qué nuevos desafíos me puedo poner en estos términos. Y lo interesante es que no son los mismos requisitos y desafíos para todos, porque cada empresa forma parte de un sector, tiene determinada cantidad de colaboradores, tiene determinadas particularidades, entonces, bueno, se adaptan a la empresa para acompañarla en ese camino, invitándola a hacerse preguntas. Así que, bueno, el impacto social va por muchos lados y los invito y las invito también a explorar los estándares, a conocerlos en profundidad. Y bueno, la verdad que es súper apasionante, creo. Y creo que me están diciendo por cucaracha que nos estamos quedando sin tiempo, así que gracias, chicas, por el espacio, de verdad, gracias por la conversación y les pido un aplauso. Y ahora sí, estamos cerca. Devuelvo el micrófono. Gracias. Gracias.
Bueno, ya estamos cerrando. Para finalizar, un poco agradecerles a Sistema B. La verdad que creo que cumplimos el objetivo inicial, como decía en la apertura. Desde UVA impulsamos este espacio para que se convierta en un espacio inspirador, aspiracional, y creo que eso se logró. Un espacio donde escuchamos de primera mano cómo es posible integrar esta visión y dentro del eje de la sostenibilidad, el impacto económico, social y ambiental. Gracias, Ana, gracias, Agustina, por formar parte, una moderadora estrella que nos ayudó a generar un espacio increíble. Y bueno, compartirles, lógicamente, que desde UVA para nosotros es un eje estratégico acompañar este tipo de empresas, pymes, impulsar su desarrollo en todo lo que tiene que ver con el financiamiento. Bueno, esperamos que a todos los que participaron les haya servido este espacio, tanto como a nosotros. Gracias a todos los que están presentes, gracias a todos los que se conectaron virtual y esperamos encontrarnos en breve. Así que muchas gracias por formar parte. You're looking at the brand new me. Brand new. You're looking at the brand new me. You're looking at the brand new me. Brand new. You're looking at the brand new me. You're looking at the brand new me.